Muy buenas chavales, aquí Philink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Cazador Breakfast, se le llama, porque llevamos el huevito este de juguete, pero para que nos dé todo Big Bestias, ¿no? Llevamos al perro hueco, señor Mukla y al rey de peluche que lo tengo yo aquí de verdad, el King Plus, auténtico King Plus, que me lo regaló Blizzard, así es que lo tenemos aquí. Y me metí en la tienda porque había parche que tenía que instalar, ya ha tardado un rato. Y hay un montón de distintivas nuevas, quiero verla aquí. Voy a hacer un como poco de vídeo reacción. Resulta que han metido cartas del set esencial en versión distintiva. Y yo me quedé en plan, ¿cómo? Ahora miraré la noticia, pero quiero aquí hacer la reacción natural. Este sí que sabía que iba a salir en diamante. Pero bueno, como yo soy muy de que esta carta por ahora... Ah, mira, tiene un parche. ¡Ah! Eso no se veía en la carta original, qué gracia. Y eso. Distintivas del set esencial. Legendaria distintiva aleatoria de peligros en el paraíso. Ah, las distintivas le han puesto esta esquina ahora, las han cambiado. Ah, vale, ok. Y fijaos, Amanzul Diamante. Me parece absolutamente espectacular lo de la bolita. Eso sí, es una expansión que va a rotar en 8 meses. 7, si nos ponemos tiquismiquis. Pero tiene bastante sentido. Los 100.000 millones de amanzules. Dios, qué tocho. Yo antes me lo compraba todo, pero ya he decidido que ya no me lo voy a comprar tanto todo, porque primero el bolsillo y segundo, que Blizzard saque el modo torneo, hermandad y cositas. Y fíjate, pícaro distintivo, paso de las sombras como hechizo distintivo. Me parece brutal aquí la elfa, chulísimo la verdad. Es una elfa nocturna cualquiera, ¿vale? No es Valira particularmente. De hecho, Valira es una elfa noble o elfa parecido a los elfos de la sangre. Pero esto es elfo de la noche. Como Malfurion y Tirande. Preparación. ¡Wow! El Trog. ¡Qué chulada! Y mírate, Screen Gris. ¡Oh! Y sale reflejado Henkrin Gris, su papá. Aquí en la hoja. ¡Qué chulo, tío! Druida distintivo. ¡Qué pasada el flagelo! Mira, aquí la forma de druida feral contra los hordas. Y esto es estimular. ¿What? Y ese pelazo que me lleva la druida también es una elfa. ¡Qué tocho! La mitiquísima camorra. Mola. Vale, bien. Y bloquear con escudo también mitiquísimo. ¡Oh! Hermano, está tochísimo. Dios, este probablemente es el mejor de todo, ¿eh? Este y el paso de las sombras me parece brutal. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me parece muy espectacular, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo. ¿Hay más? No, ya está. Madre mía, creo que de todas estas la única que me falta es este. Agazara renombrada. Joder, y de skins... Si hay alguna que me gusta, me la compro. ¿What? Una Tauren guerrera. Curioso. Primera Tauren chica que meten para guerrero. ¡Ah, no! ¡Es de paladín! ¡Ah! Me creía que era guerrera, pero no, es de paladín. Que durante toda la historia de Hearthstone los Tauren no podían ser paladín y luego los metieron que sí. Que los Tauren habían tenido contacto, digamos, con la luz y podían ser tanto paladines como sacerdotes. ¡Oh! Malganis de Pandaria. Malganis haciendo meditación. Se ha vuelto, digamos, buena onda. Este sí que me lo voy a pillar 100%. Augurio de Nomeregan. Ah, que está atrapado en la ciudad de los gnomos Nomeregan. Qué tocho. Este me lo voy a pillar. Pilladito HS. Anda. Y voy a ver si hay más cosas que no he visto. Vale, a ver, estoy investigando un poquito. No he encontrado sitio donde se vean todas, pero bueno, aquí Cedi que ha comprado. Mira ese croma distintivo, bastante tocho, la verdad. Y esa Justicar Corazón Veraz también muy bonita. Y luego, pues me he acordado de que existe esta opción y aquí se pueden ver, ¿no? Estimular, lo que pasa es que se ve un poco en gris, ¿no? Escenarios que ya estaba disponible. ¿Esto de dónde es? Papagayo parlanchín. No sé de dónde está disponible esto. Luego... Raila. Esta es nueva también. Esta no estaba antes. Vamos, nunca la he visto. Este sí que estaba de antes.
Luego por aquí nada nuevo. Para aquí nada nuevo. Aquí el paso de las sombras, como hemos visto. La prep, muy tocho. Eudora también estaba. Ah, maestra, creo que también es nueva. No, no lo sé, sí que me quiere sonar. Estaban tanto maestra como Eudora, Virgen Santa. De aquí nada nuevo. El Rafaam. Rafaam, que es del set esencial, efectivamente. Que es cambiar todo por legendarias. El bloquear con escudo que hemos comentado antes. La camorrita. Aquí está el Gromas. Muy tocho. Este Gromas me gusta muchísimo, ¿eh? Y luego por aquí están las de Warcraft. ¡Oh, el Leroy distintivo! ¡Qué chulo este Leroy! Me encanta. Me gusta mucho este Leroy. ¿Ves? El Leroy sí que me lo pillaría. El Leroy sí que me lo pillaría 100%. La Justicar, que la acabamos de ver en la captura de Cedi. Estas son de Warcraft Rumble, que ya salió el bundle antes. Lina... ¿Lina estaba de antes? Creo que no. Marin sí. Y Nomelia, que también es de Warcraft Rumble. Así que bueno. En fin, que Blizzard quiere dineros. Ya está, no pasa nada. Mira todas las que tengo aquí yo. Bueno, sobre el mazo, vamos al lío, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿De qué trata este mazo? Pues su nombre es Breakfast, de desayuno. Y la idea es un desayuno de huevitos, de huevos. Huevo sorpresa, que también a veces se le llama Egg Hunter. Egg Hunter. Por abusar sobre todo de los huevitos. ¿Qué tiene el huevo sorpresa? Que de último aliento nos da una bestia aleatoria de nuestro mazo y esa bestia costará 5 cristales menos. No es casualidad de que todas las bestias que tenemos en nuestro mazo son de coste superior a 5. Entonces, si Perro Hueco y Señor Mucla nos costaría un cristal de maná, Rey de Peluche costaría 4 cristales de maná. Todas esas cartitas. Al ser último aliento, comba muy bien con Tiroles Gritón. Podemos pillar varias copias de los bichotes de que nos dan. El Perro Hueco, que tiene robo de vida, pues viene muy bien para remontar mesas, sanarnos y demás. Y luego todos esos minions los podríamos resucitar con Corazón de Tuercespina. Resucita todas las bestias que sean caras, de 5 o más, que hayan muerto durante la partida. Entonces vuelve a tener otra vez impacto directo y demás. Sí que es verdad que a lo mejor es un poco demasiado aleatorio, ¿no? Y robarte las bestias, sobre todo esto, no te gusta, quieres que salgan del huevito, pero tampoco llevamos demasiadas, ¿no? No llevamos el tiranosaurio, no llevamos el banjosaurio. ¿Y qué otras había más por ahí? ¿No había ninguna bestia más para este arquetipo? Neutral, supongo, el cachalote varado. Podría llevar tal, el cachalote. Esto sobre todo con el tema del arma legendaria. Pero no, aquí vamos a un kit más bien seguro y no tener demasiadas cartas muertas en la mano, ¿no? Y ya lo demás, pues todo muy early game. Vendedor de milagros, todos los bichitos de early game que no sean bestias vienen bien. Socia codiciosa. Ah, ahora es socio. Bueno, no sé. ¿Era socio? ¿Socia? En fin, socia codiciosa. Que básicamente nos da monedita para combar con todas estas cartas caras. Viene muy bien. El parásito, que nos da embestir a otras bestias. Y también se beneficia de ser bufado con otro tipo de cartas. Puede dar embestir a los compañeros animales. O él mismo por sí mismo solo lo puede jugar también, ¿vale? Porque tiene embestir. Esto para ir bufando, que viene muy bien también para hacer más combo. Que si secretitos, tal. El mixólogo también más polivalente. Agramar, que es muy buena carta por sí misma. Y como única carta de la nueva expansión llevamos Excursión Aviar. Que esto ya se ha visto en el sacerdote sobre curación y en diferentes mazos de sacerdote, y al fin y al cabo es robar otras cartas del mazo. Descubre un esbirro de tu mazo, te filtra solo esbirro. Si es un enfrentamiento lo suficientemente lento, elegiremos siempre el huevo sorpresa, que encima de todo al darle ataque, pillar 2 de ataque, ya podremos nosotros estampar el huevo contra otros birros del oponente y que se active el último aliento, ¿no? En lugar de que no lo ignore. Así es que viene bastante bien en ese sentido. Y el huevo sorpresa también, el mini también pone lo mismo de huevo sorpresa. Sí, correcto. Al poner todo el nombre de huevo sorpresa, si tiras esto, bufaría a los normales y el mini. Los minis que tuvieses en mesa o en la mano, ¿vale? El mini que luego surge no saldría con el bufo. Así que bueno, estoy un poco escéptico porque siempre que he probado este tipo de mazos me he estampado un poco. Pero por lo que he visto, quien ha compartido el mazo dice que está muy bien y que es el mejor mazo de cazador. Lo cual no me sorprende porque cazador está un poco pocho. Así es que esto pueda ser lo mejor me cuadra. Y nada, vamos al lío, vamos a jugar. Estoy en el servidor de Europa. A ver qué tal nos va con mi King Plus. Me hace una barbaridad de ilusión tener el King Plus auténtico de peluche. Súper gracioso.
Compis acolchados. Pícaro. Pícaro... Bastante probable que sea el pícaro que os traje ayer, ¿no? Nada de esto de mano inicial. Tenemos locura bestial que bufa a todas las bestias +1. Todos los esbirros +1 permanentemente. Ahí lo lleváis. Corazón de tuercespina, que el que se pueda comerciar está bastante bien. Y lo comerciaremos. Y supongo que esto lo juego en huevito casi seguro, porque tengo además tiroles gritón. O sea, ¿qué otro esbirro querría? Nada, ¿verdad? Si tuviese un huevo, quizá buscaría socia codiciosa. De hecho, me ha dado socia codiciosa ya. Vale, a ver. Quiero tirar en turno 5 el huevito. Para en turno 4 moneda huevito. Para en turno 5 poder tirar esta ya. Y aunque me mate el huevito, tendría el mini. Entonces, ¿el orden importa? No, ¿verdad? Aún así, esta la voy a tener que hacer siempre. Y quizá top dequeo ya un huevo y no tengo que hacer esto. Quizá no tengo que hacer esto si top dequeo huevo. Y prefiero forjar o algo, no lo sé. ¡Mío! Aparte de esto puede tradear bastante bien. Me acabo de dar cuenta que esto es un poco referencia a Gollum, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Es en plan de... Espérate, todo este tiempo no he caído en eso. Vale, excursión aviar. No, sí, sale el huevito, bien. Eso es lo que tiene que llevar pocos minions. Y el perro hueco también está brutal. Fijaos que se me quedaría un 5-5 perro hueco bastante tocho. Tanto el de la mano como el del mazo. No es una copia, ¿verdad? Descubre un esbirro, sí, tal cual. Vale, pues huevito sorpresa. Tradeamos porque queremos proteger la vida. Y de hecho esto me da tranquilidad porque significa que no es el pícaro combo. Que no es el pícaro Sonia Grifta, sino que es otro pícaro. Bueno, tiene excavación de tesoros. ¿Lleva creación Kayamit de algunos pícaros tesoros? No lo sé. ¿Pícaro Grifta? Creo que no. Vale, simplemente lleva lo que él quiere, ok. Y fíjate, 2-4, fantástico. Tiramos en la monedita de la socia. Acabáis de ver por qué llevamos socia codiciosa. Y huevito sorpresa. Bastante fresco. ¿Que no me lo mata? Tirole gritón, 2 bestias caras por 5 de mana menos a mi mano. Luego este morirá y este morirá. O sea, brutal, ¿no? Bastante bestia. Me terminé el café. Creía yo que tenía café. Me conformaré con agua. Y el King Plus en este mazo. El King Plus tiene sinergia en versiones de huevo sorpresa, porque el grito de batalla con el descuento funciona muy bien. Pero en cambio tiene antisinergia con versiones de Banjosaurio. Y es bastante cutre con versiones de... tanto de el arma, la segadora de centeno, como con el portatruenos. Porque es un 6-6 que es relativamente débil, ¿no? Tú lo quieres de grito de batalla el King Plus. Mira lo que gracioso. Correcto, tengo 34 años y tengo aquí un peluche. Te callas, ¿eh? Estás viendo todo el vídeo. También te gustan los jueguitos de cartas. Me lo mata, tiene miedo, pero estábamos preparados para esto. Que bueno, me va a dar un bichote que a lo mejor me interesa jugarlo. Anda, mira, ya ha salido de excavar. A lo mejor es pícaro excavar y le viene bien eso. Mira mi King Plus, qué gracioso. Y posiblemente lo juegue por el hecho de que quiero quitarme esto de en medio. ¿Se lo devuelve con paso de las sombras? Fiji, vale. Y fijaos, esto es molesto, madre mía. Belarok otra vez vivo en mesa. Esto también es un poco molesto. Míralo, míralo, míralo. Míralo, qué gracioso. La animación está god. Y me lo quito de en medio. Y van al mazo, tocho. O sea, no van a la mano, sino que ya es como que tienen que perder el tiempo y puede top dequear la Fiji, cosa que no le gusta. Esto lo puedo jugar ya, que no está mal. Pero teniendo esta, yo creo que es mejor aguantarlo, ¿no? Que si vosotros lo jugáis no lo veo mal, pero para mí es como... Aguántalo, no te cuesta tanto, es solo 1 de mana. Lo acaba de top dequear. Lo acaba de top dequear por la cara el Belarok. Pues nada, chavales, my bad, supongo. De aquí es muy fácil que a la vuelta pillemos un embestir y podamos matar eso, ¿vale? Y que bueno, seguimos teniendo un 6-6 en mesa. Y ese 6-6 ya resucitará del corazón de tuercespina con cargar. Lolazo. Se ha añadido 1 al mazo, pero suyo cuesta 9 de mana. Y ahí está mi perrete. Pero vamos, prefiero hacer esto, es más rápido. Doble último aliento. Y salió otro perro y el Mukla. Prefiero el Mukla, que son más estadísticas, y el robo de vida ahora mismo y el pegar a los adyacentes no me sirve. Y además el perro va a ser mucho mejor cuando tire esto. Locura bestial, incluso este también. Está mucho mejor porque me va a sanar más.
Así es que muclita. Los plátanos, de hecho, son positivos porque van a milear el top deck. Y para afuera. ¿Ves? Milea un paso de las sombras. Tocho, ¿no? ¡Mira lo que gracioso! No tiene el efecto de robo rápido. Como le llenaba la mano de mierda con los plátanos, ahora ha tenido que gastar el spell ese de sanarse para hacerse hueco. Ha robado un esbirro. Parece que lo puede jugar. Doble monedita, coste 4. ¿Será Drilly? Sí, es Drilly. Ninguna gema escapa a Drilly el niño. Y bueno, que yo puedo hacer esto ahora y que me da otro bichote más. A ver, opciones. La congelante no está mal. Esto es para cuando tenga múltiples esbirros, no me apetece jugarlo. Esto puede magnetizar una bestia y pegar 3 más a cabeza sin más. O incluso utilizarlo para tradear este. Lo de la congelante me gusta. Puedo sacrificar esto. Puedo también buscar la segundo tirolet gritón. Eso es lo más poderoso con diferencia. Esto también es daño directo. Segundo tirolet es lo que más me llama. Segundo huevo sorpresa también supongo que tiene que estar bien. Compis acolchados, me da los compañeros animales. Que puedo jugarlos... Ya, no. Puedo jugar 2. Serían... sí, puedo jugar Huffer, Leok. Huffer, Leok. Que paso muchísimo daño. El huevito supongo que es un poco innecesario. No sé, honestamente. Está bufado y todo. Me apetece un montón piquear el huevo. No sé si es lo mejor, pero lo voy a hacer porque me apetece, ¿vale? ¿Os parece bien? Venga, por no ser greedy voy a jugar esto, ¿vale? Por no morirme de greedy. Lo mato ya, me sano. Milea el top deck, por cierto. Y ya está. Y como tenemos el huevito, hemos hecho un play greedy, pues un play rápido demasiado poco value lo hago ya también para compensar. Ha mileado el de asesinato, no puede matar al rey Mukla. Platanicos para ese, que le viene perfecto para matarme al Mukla. Así es que creo que va a recuperar toda la vida. Ahora sí que podría hacer esto de buscar la congelante, aunque quizá me interese más tradearse sin más, sobre todo por romper los huevitos. Más 8, sí, está prácticamente full de vida ya. Vale, aquí tengo todos los compañeros animales. Leok más el Huffer más esto es letal. Esto también sería 4 daños, más que esto incluso. Entonces estamos hablando de que tenemos... Tendríamos Leok, Huffer, serían 4 daños del Leok, más 4 del Huffer. 5, 6, son 8, 10, ni de coña. Vale. Supongo que matárselo ahora que está prácticamente full de vida es mejor. Y además me dan los cositos. Este sería 3, 4, 5, 6, 7. Vale, lo puedo matar del todo. Voy a hacer este orden porque así además se bufan los compañeros animales. Y hacemos esto, locura bestial. Se bufan todo, la mano y la mesa y el deck. Y ahora trade. Me lo da el bichote. Un King Plus a la mano. Trade, me da otro bichote. Otro coso a la mano. No sé. Hago bufar mismo. Llórale. Bufado por la locura bestial. Que la locura bestial, pues para el perro está muy bien. Sobre todo. Llórale. Anda. Para. Sabiduría en Organón. Que como ha tirado ya una espuela de magia ya le cuesta 0. Pero vamos, robar más cartas de su mazo no lo necesita. Necesita abuso de cosos. Vale. Y aquí el perrete limpia todo con el efecto de Leok. Fantástico. También puedo hacer esto, pero quitarme el escorpión me gusta más. Y que no robe. Juego el baratito. Pim pam. Todo muerto. ¡Ay! Tenía que haber jugado esto. Se me ha olvidado. Estoy relajado. En plan de... Ah, sí, ya he ganado. Y esta es la típica que luego me la lían. Vale, esto supongo que está bien. Esto no lo voy a hacer porque me quito mi propia mesa. Esto... Quiero tiroles gritón. De hecho, lo he hecho el orden mal. Vale, no ha salido tiroles gritón. No hay punis. Agramar no está mal, pero quiero jugar ya algo. Mixólogo, supongo. Bufado él y el del mazo. Armadura, 2 de daño a todos los minions. No, salud, me interesa bastante.
Robar carta. Demonio aleatorio a la mano. Robar carta. Y mató de salud a todos mis minions. Robo carta. Son muchos minions. Quiero bufarlos. Esto se lo ignoro por ahora. Y ya está. Otra vez mucha mesa. Pues sí que está bien. Sí que lo siento bien. A ver, el primer game solo, pero que... Cositas, ¿no? Anda, lleva esa carta. Doble asesinato por jugar cartas created by. Adiós, mesa. Bueno, llegó el momento del King Plus. Este tesoro... ¡Oh! Lleva maestra. Y como lo hemos bufado, gracias a la locura bestial, ahora tiene 7 de ataque, por lo que la maestra, que normalmente no la metería en su deck, sí lo voy a hacer. Bastante bueno eso. Tiroles Gritón lo podría activar. Letal tengo, por algún casualidad. Bueno, esto va a suceder siempre, ni lo voy a pensar. Entonces me faltan 9 daños, que no llego ni de broma, ¿no? 4... 5, 6... 7, 8... Leok, no tengo maná. ¿Algo de mi mazo que me sirva? No se me ocurre absolutamente nada, la verdad. Aquí Tiroles Gritón y lo podría jugar ya, de hecho. A ver si sale. Tiroles... Vale, Corazón de Torcespina tengo... Esto no es letal. Esto sí, ¿no? 2 por 8... 2 por 7, 14, 15... ¡Ah! Me quedo a 1 otra vez. Porque me falta maná ahora. Sí, son 8 los dos. Más 7. 15. Se queda a 1. Vale, pero esto va a estar muy fuerte después. Así es que venga. Hago los compis. Compis acolchados, Leok, Huffer. O tiro esto directamente. Ah, está bien los compis. Smork. Tirole. Era letal con los compis. No, los compis lo he descubierto ahora. No sé, me estoy rayando. En fin, da igual. Voy sobrado. Tito, tiro. Y la carta de héroe, Tamsin Laxánime. Ojito. Hace 3 a todo. Pipo, piro. En cuanto se muera este sale de aquí. He jugado 2 King Pluses, ¿verdad? Ahora mismo tengo letal. Y el letal. Porque esto lo magnetizo al cargar y es más daño. El poder de héroe, que es robar y mete una falla, que es el minion ese que se castea al robarlo 3-3. Pero no, ni eso. El corazón de Torcespina es finisher, ¿vale? Muchas partidas no lo jugaréis, pero en algunas otras viene muy bien. La animación es preciosa, como siempre. De hecho, puedo hacer esto. El exceso de daño al héroe enemigo. Entonces lo meto esto aquí, que es lo que se me olvida antes. En fin. Muy bien, muy bien. Grande Rexar, Country, ahí está, tocando el corazón de Torcespina. Es literalmente la skin temática de su expansión. El festival legendario del Rey Mukla y el corazón de Torcespina. Druida. Vale, tengo Socia Codiciosa de mano inicial, que suena buena idea. Pero es que sin el huevo sorpresa... Se me queda como un poco... Además, Druida, quiero... Contra Druida quiero el huevito siempre. A ver cómo está de mulligan la Socia. Se le ha quedado un 100% de la gente, pero es el número 8. Y efectivamente huevo Tiroles Gritón es mejor. Pues mira, ese 100% de keep rate lo voy a romper yo ahora. Porque es que yo creo que si no pillo huevo no hago nada. Y además el huevo por sí solo tampoco es que sea muy bueno. La Tiroles me parece incluso más importante también. Salió igualmente segundo socio. Mukla que lo hemos robado ya. Ese es el problema de este mazo. Robarte las bestias nunca lo quieres. Quieres que salga del huevito todo, pero bueno. Coinear no lo veo horrible. Puedo ir haciendo muchos compañeros animales en los próximos turnos. No tengo curva de huevito ni demás. Así es que creo que sí que lo voy a hacer. Es un poco feo. A mí tampoco me gusta demasiado hacer esto, pero por pura velocidad. Y que no tengo otro game plan por ahora. Haré esto y en turno 4 haré 2 compañeros animales probablemente, ¿eh? Segunda socia, vale, pues nada. Mejor esto que me pone más mesa. Y el próximo turno ya pues Misha y al siguiente Leok Huffer con todo lo que haya acumulado. Mira, aquí Misha funciona bien, diría yo. Sí, ¿no? Misha. Porque quiero ir a cabeza.
Quiero aprovechar. Quiero que el provocar ahora tenga algo de impacto. Que se quede uno de vida por tema de flagelo no es preocupante para mí, desde mi punto de vista. Aquí lo importante es que todo el daño que le pueda sacar ahora está muy bien. Si pillo huevito lo jugaría con la moneda, ¿vale? Vale. Ah, vale. Ok, es druida turista, druida conserje, mejor dicho. Y poder de héroe. Aquí probablemente debería de tradear yo. Y creo que voy a hacer esto. No sé, no lo tengo claro. Están bien igualmente estos dos, ¿vale? Pero... ¡ah! ¡Ja, ja! Aquí ya te quería ver. Vale, como esto que me lo mate no me preocupa, el que vaya a cabeza sería molesto. Da igual, pero tengo robo de vida. Voy a pegar face. Creo que son daños que gano extra. Si tradea él ahora, pues son 2 daños extra que he ganado así seguro. Y si no me lo mata es que yo luego me lo sacrifico el huevito contra el suyo. O sea, me renta. Que justo Rey de Beluche tiene 6 de ataque. Perfecto para Eonar y compañía. Ay, no, que no es ramp, copón. Me mata el huevito. Fantástico. Genial. O sea, es que no me molesta. ¿Va a hacer full daño a cabeza ya? Ah, vale. Esa cartita. Que de hecho se le devuelvo esos dos. Juego el King Plus ya, ¿verdad? O sea... es mejor hacerlo ya que aguantar. El 2 en área de este no está mal. Yo creo que sí que está bien jugarlo ya. Es verdad que más adelante puede ser incluso mejor, es cierto. Pero bueno, voy a jugar esto también. Me lo quito ya que me viene bien. Yo creo que sí. Espero no arrepentirme. Qué gracioso. Toma. A matarlo, copón. Que esto también pega face. Y esto face y face. Todo daño face. Por eso es por lo que no sabía si debería haber hecho el King Plus. Pero bueno, puedo tradear de aquí que salga otra vez King Plus. Y como justo tienen 6 de ataque, pues él no se devuelve a sí mismo. Pero los restos de sus minions sí. Y que bueno, que tengo el King Mukla también. Ahora mismo sería solo Mukla y ya. Y con el resto cabeza. ¡Ah! Y la poti de resucitar está brutal con tantos big bestias. Ya ves. Diría que en gran parte el mixólogo es por eso. Vale, aquí ahora mismo el Mukla se me queda perfecto porque puedo ir a cabeza con esto, que es lo que más me interesa. ¿Hay alguna combinación que se me escape también increíble? Tradear aquí sin más, pero es que necesitaría investir con otra cosa. Y el perro hueco igualmente va a ser útil tarde o temprano. Y esto encaja bien ahora. Es que además hago tiempo para que salga la tiroles. Vamos al lío. Mile al top deck, que es bueno. El value de las bananas en el Hearthstone moderno no importa. Además es un hackariano, gente. Skin gratuita, mazo tóxico, dorso de hackear. Hay que destruirlo. Hijos míos, el peligro acecha. Ha robado un hechizo. Con flagelo no limpia. Eso con Mukla lo bajo. Con King Plus ya no lo quitaría. ¿Cómo iría perro hueco para matar a ese? Con el efecto también de los adyacentes. Mira, eso da embestir a una bestia. A ver, sí, yo creo que ya hay letal. O sea, yo tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es letal ya. Qué bonito, gente. ¡Qué bonito! Piporipopi. Poripopi. Magnetizamos aquí mismo. Lo matamos. Pim. Y letal con plus. Jacariano muerto. Abono para mi huerto. De perfil se ve muy raro. Nada mal, ¿eh? Parece que están bugueadas las misiones. No me cuentan. Oh, Blizzard metió un parche ayer. El juego se buguea. Vaya, qué sorpresa. Mirror de cazador. ¿En serio se ha popularizado el mazo tan pronto? Me tienta quedarme la excursión a aviar. Es sexta de mano inicial incluso por delante de esto. Pero bueno, es que el Mulligan con mazos con tantas partidas es orientativo. De hecho, esto nunca me lo quedaría de mano inicial. A ver, no lo veo mal. Me duele un poco en realidad, sí. Voy primero, esta sí que me gusta ahora más.
Y esto a las malas es un coste 2 para garantizarme esto. Venga, va. Pero me causa dudas, ¿no? No tengo coste 1, por ejemplo, que eso sí que me parece bastante feo. Pero bueno. Lo asumimos. Huevito sorpresa. Además, pues sí que puede que sea Mirror. Yo también llevo esa carta. Compis acolchados. A ver si el próximo turno toqueo, tiroles o huevo y piqueo aquí el otro. Eso sería lo ideal. Si no, post turno 4 tendremos que hacer un compa animal, supongo. Quizá debería esperarme continuamente. O sea, el próximo turno hacer esto. Y en 4 doble compa. Sí, en Mirror. Y hacer el que me falte. Locura bestial. Puedo tradear los dos, pero... perder mucho tiempo, tío. A ver, lo roto de mi mazo es el tema del huevito, ¿vale? Lo suyo es ir a por eso. Puedo hacer huevito a la vuelta. Vamos a hacer huevito y vamos a dejarnos de tonterías. Y no sale, fantástico. Esto me parece una basura. Este al menos pilla el bufo. Así que creo que voy a piquear este. Pero mala señal esto, ¿eh? Vale, ahora sí que me estoy planteando cambiar de plan y hacer esto. Aunque ya la moneda la pierdo para este, para ir limpiando. Y podría seguir top-dequeando huevo a la vuelta. Pero me dan ganas, ¿no? El que se quede con 3 de ataque y justo mate ahí el TOC. Pero es que da igual, es que no es gestos modernos, no es trades eficientes. Es power plays, sácalos cuanto antes. Ah, lleva un secreto a pelo, no es el mismo mazo que yo. Quizás sea un Highlander que curva bien. O secretos. Mixólogo, vale. El antihechizos la veo poco probable. Aún así no sé si me renta jugar en torno a ella o no. Esto me da la sociedad codiciosa de resucitar. Robar, robar también está bien. También puedo tirar esto ya. Es verdad que si es el antihechizo es mejor haber tirado esto. Bastante malo esto. Supongo que el minion. Robar carta, hemos dicho, ¿no? Será... es posible que sea significado oculto. Ajá. Crecen tan rápido. Vale, y tenemos moneda perro, que eso es bastante útil, por si las cosas se van un poquito de madre. Si aguantamos mucho podríamos hacer perro y esto, que es más daño, me sano más y encima tú un poquito su cabeza. Así es que esto lo aguantamos lo máximo posible, ¿vale? Esto es otro secreto de su mazo. Los descubrir es cuando tenemos que empezar a jugar con lo otro, ¿vale? Pero ahora no me llama nada, ¿ves? Está bufado los dos gracias al... ¿cómo se llama? Al spell nuevo. Excursión aviar. No lo veo mal ya porque hago 2 compañeros animales. Igualmente. Puede ser explosiva. Es poco probable, pero es posible. Voy a hacerlo. ¡Ah! ¡Era rata! Drama, ¿eh? Esto es bastante malo. No me lo esperaba. Vale, pues el próximo turno seguramente tengo que hacer esto ya. El próximo turno tocará hacer un perrete. Y ya esperemos en turno 8 poder hacerlo con esto. Y luego esto resucitan los dos. ¡Wow! Poder estelar. No, sí, ya verás tú. Nada, me sano aquí 10. ¡Oh! ¡No! ¡Quiero hacer huevo! Quiero hacer huevo. Nada, no puedo, ¿verdad? Tengo que quitarme esto. ¿Puedo hacer un turno de transición con esto? 3, 4... Voy a tragar demasiado daño. ¿Me puedo morir a la vuelta? Sí, tiene bastante daño. Venga, va. Tarde, Perkin. Perrete, Tradevalúe, me sano 10. Este bastante debilitado. Está muy bien, la verdad. El +2/+3 de la excursión aviaria de la carta nueva. Pájaro en mano. Es mejor pájaro en mano que ciento volando. El buen refrán español. Tito, tiro, tito, titori. Su propio Mukla. Ahora se los mato a los dos con el otro perro. Que me interesa. Me interesa. Supongo que sí, ¿no? Igualmente de aquí resucito más adelante. El plátano no sirve. Es que tengo que hacerlo, si no recibo demasiado daño. Esto me interesa. No sé si gastar un plátano por hacerme hueco en la mano. Puede ser, porque luego esto me da cosas. Qué pena, por un plátano más no puedo sacar todo value. No se queda este vivo. Vale. Entonces el Highlander probablemente, ¿no?
Importante eso por tema de reno, gente. Importante eso. Compis acolchados. Aquí ya creo que sí que puedo tanquear. Solo 4 en mesa, no como antes que era ya una barbaridad de daño en mesa. Vale, vale. Aquí esto es lo que hemos venido, gente. Esto hemos venido. Vale, puedo perder ahora el tiempo en hacer locura bestial. Es en plan ahora o nunca, ¿no? Esto me lo quiero guardar para combarlo con este y Leok cuando haya más mesa, ¿verdad? Vale, vamos a hacer esto entonces. Y el platanico. Por puro tiempo. Me da igual que me lo trade, ¿vale? El que me lo trade da un poco igual y quizás es relevante gastar el mana ya en el plátano para más adelante mejores interacciones. El orden lo he hecho a propósito para que también se buffe este, ¿vale? Jugar primero esto y luego este otro. Vale, podemos hacer corazón de tuercespina si es necesario. Si pone demasiada mesa. De hecho, ahora mismo corazón de tuercespina tiene buena pinta. Tiene demasiada mesa. Y voy a tragar 12 de daño, sí. Bueno, de aquí van a salir cositas. Van a salir 2, 3. Pero no pueden ser perros huecos. Y el rey de peluche no mata, no me quita estos dos. Pero igualmente si lo consigo debería intentarlo. Ah, no, el rey de peluche tiene 7 de ataque por la locura bestial. Qué bueno. Vale, es prácticamente imposible que no salga el rey de peluche, ¿verdad? Salen 3, me dan 3 a la mano. Madre mía, gente. He fallado 2 de 3. Esperemos no fallar el siguiente. Esto lo hago para tradear. Madre mía. No, 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 no. Bueno, tradeo todo a pelo y ya está, ¿no? Me interesa esto. Entonces no, porque entonces no tendría mana para el rey de peluche. ¡Rey! ¡Sí! El King Plus. ¿Juego esto o este que es un 11 de ataque ya en mesa y luego resucita de aquí? El 11 de ataque y que me lee. Venga. Ha sido hueveado. Tabis, weón. Ahí es la gente diciendo, Feeling, ¿sabes lo que significa pico en Chile? Ya lo sé, por eso hice el chiste, amigo. Vale, el Cilia roto, pero él no lo resucita ni 100.000 cosas de esas. De hecho, si pillo él otra vez el King Plus, me lo quitaría esto de en medio, lo cual viene bastante bien. Y el problema es que necesito el grito de batalla del King Plus. O sea, de aquí, tiroles de nuevo o el propio King Plus directamente. A ver, el huevito este se me queda un poco inútil, pero creo que me renta intentarlo, que me renta piquearlo, ¿verdad? Me quito el Ciliax, es demasiado bueno quitárselo ya. Además resucita del corazón de tuercespina. A no ser que haga reno, si hace reno me jode bastante, pero bueno, lo de siempre. A 9 de vida de todos modos, pese a todo, podría hacer agramar a la vuelta si él hace reno. Por supuesto que tiene reno. Y sí, hacemos aquí agramar ahora. Y los dos King Plus no mueren. Hace como Manzul, que los mata. Los hace desaparecer, no los mata como tal. Vale. Y le sale de armadura. Un poco Christopher para mí eso. 2 de ataque. Pego. Y supongo que estos dos, ¿no? Tiroles gritón para muclas. Me daría bastante en muclas. Me gusta, sí. Para el concepto de espina también está bien. Y esto lo voy a jugar. Vale, hemos seteado letal, ¿no? Porque tiene eso. Oh, mira, de hecho piquear a los compis era setear letal también. Pero bueno, aquí tengo muchísimo value. Está muy bien igualmente. Tendremos 100.000 muclitas, que luego con esto va a funcionar muy bien. Agramar sigue en mesa. Y es que es cazador. O sea, cazador no tiene de todo condiciones rotas de late game que digas tú, buah, ha llegado al reno, me va a reventar. No. Me preocupa más estar yo a 14 de vida, fíjate. Pero él tampoco debería tener tanto burst. Y si juega mesa, pues ya me sano, ¿no? De hecho, si juega mesa, esto y esto es bastante factible. Sí, lo de quitarle Ciliax me ha gustado, la verdad. Se habría sanado mucho y me mata muchas cosas. Creo que está bien. Lo que me duele es que el Rey Plus no está dentro del corazón de tuercespina. El efecto de eliminar de la partida, que ni siquiera cuente como que ha ido al cementerio, me perjudica bastante para esto. Sí, es resucitas que hayan tenido que morir, ¿no?
Mi rival se ve muerto. ¡Ah! AFK Rage Quit. No, amigo. Cagaste. ¿Ser un niño por tener un peluche? No. ¿Ser un niño por irte a AFK Rage Quit? Sí. Pues... ¿Otra más? No me cuentan las misiones. Me raya bastante que no me cuenten las misiones, sinceramente. Lo voy a dejar por aquí ya. Lo voy a dejar por aquí, que además ha quedado perfecto. Riquísimo. Bastante fresquito. Si queréis ver más partiditas, pues esta tarde en Twitch, acompañarme. Pues nada, muy bonito el deck. Me ha gustado un montón. Lo he disfrutado bastante. A mí este estilo de mazo de cazador siempre me ha gustado un montón. ¿Recomiendo craftearlo? Pues como siempre, con precaución, con cuidado. No es de los mazos claramente más rotos del juego. Como siempre, la descripción de todos mis vídeos. hearthstonedex.net, hsreplay.com/meta. Tenéis la tier list de los mejores mazos. Eso sí que son crafteos más seguros. Esto es, pues bueno, hemos jugado 3 partidas, han ido muy bien. Me da muy buenas sensaciones el mazo. Pero no sé cómo va a ir evolucionando el juego como para que esto sea realmente fuerte o no. Es un poco caro. Agramar, Señor Mukla, Corazón de Tuercespina. Esas 3 legendarias rotan en abril del 2024. Entonces quizá duele un poquito crafteárselas. Esta épica también rotaría. Y luego épicas que tardan más en rotar, Mixólogo y Rey de Peluche. Y el huevo sorpresa. Así es que bueno, si os gusta este estilo de deck, como siempre, pues entonces lo más importante es que os guste el estilo de mazo. Entonces ya ahí sí que es una inversión segura siempre. Me gusta un montón. Mira mi Rey de Peluche, qué gracioso. Pues nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, dale un me gusta y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Hasta otra. Tu mundo está condenado.